Ya no me sacas nada, chistoso está haciendo. Bueno, muy buenas noches, queridos participantes. Estamos nuevamente reunidos en nuestras sesiones ya finales de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Les agradecemos siempre su participación. A nuestros participantes que ya se han conectado a través de nuestros links. Muy buenas noches, Edinson. Muy buenas noches, Marley, Salomé. Muy buenas noches, Yané. Y el saludo especial también a nuestro abogado y ponente, el doctor Giovanni Mendoza. Les agradecemos siempre su participación y siempre agradeciendo también al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública que nos ha permitido estar acompañándolos a ustedes en el desarrollo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado por las 120 horas académicas. Iniciamos en el mes de septiembre, ya estamos en el mes de noviembre, han transcurrido aproximadamente 2 meses desde que iniciamos nuestro programa de especialización y gracias al convenio interinstitucional que hemos suscrito con el Colegio de Economistas del Cusco. Gracias a la persona del decano del Colegio de Economistas, el economista Boris Enrique Aguilar Luna, decano del Colegio de Economistas de Cusco, a quien le agradecemos siempre por la suscripción de este convenio interinstitucional para lograr la certificación por las 120 horas académicas. Agradecer también a su consejo directivo y especialmente al economista y magíster Wilber Estrada, quien también ha participado para la suscripción de este convenio interinstitucional. También saludamos y agradecemos a los ponentes que nos han acompañado a lo largo del desarrollo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado, al abogado y especialista y magíster abogado Giovanni Mendoza, a nuestra contadora pública Fanny Valladares, al abogado y especialista Iván Amanqui Arela. Y el día de hoy ya estamos en nuestro módulo quinto sobre solución de controversias y régimen sancionador de los proveedores. En este tema vamos a desarrollar los recursos de apelación en los procesos de selección, la solución de controversias en la ejecución contractual. Siempre agradeciendo a nuestros ponentes que nos acompañan a lo largo del desarrollo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Y siempre le indicamos el ámbito de aplicación de este texto único ordenado de la ley 3225. ¿Quiénes contratan? Las entidades. Las diferentes entidades que tenemos a nivel nacional, que contratan bienes, servicios y obras. ¿Y con qué contratan? Muy importante. Contratan con fondos públicos, la utilización de estos fondos públicos. Y si voy a proveer al Estado, ¿qué es lo que le puedo vender? Bueno, bienes, alimentos, útiles de escritorio, combustibles en servicios, tenemos servicios de alojamiento, alimentación, servicios de pintado, servicios de limpieza, servicios de telecomunicaciones, entre otros. También podemos proveer al Estado en la ejecución de obras, construcción de instituciones educativas, de colegios, de hospitales, de universidades, entre otros. Y como consultoría de obras, puede elaborar el expediente técnico, supervisar la elaboración del expediente técnico y supervisar la ejecución de obras. Como siempre agradecemos al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, quien organiza este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Bueno, hemos desarrollado ya nuestras fases de la contratación, los medios de solución de controversia
durante el procedimiento de selección y vamos a ver un poco sobre el recurso de apelación, cuando se interpone el recurso de apelación. Agradecemos también la participación de nuestros participantes que ya ingresan a nuestras sesiones. Muy buenas noches, Arturo. Muy buenas noches, Spencer. Edison ya le indicamos. Muy buenas noches, Janet. Muy buenas noches, Judy. Gracias por su participación. Y también vamos a procederles a remitir el link de asistencia muy importante para obtener la certificación por las 120 horas académicas. Muy importante registrar nuestra asistencia. A nuestros participantes que se encuentran inscritos, recuerden haber cumplido ya el 80% de participación. Muchos ya lo han realizado y culminando este programa de especialización, procederemos a realizar las gestiones para obtener el certificado del programa de especialización. Al parecer alguien nos está levantando la mano, ¿es así? Bueno, y estamos viendo el recurso de apelación, que indica, se dispone que en ningún caso las garantías pueden ser mayor a 300 unidades impositivas tributarias en el caso del recurso de apelación. Entonces, según el artículo 120 de nuestro texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, que nos indica, ¿no?, que frente a un acto que supone o viola o afecta o desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la ley para que sea revocado o modificado, anulado o sean suspendidos. Esto indicamos en la ley de procedimiento administrativo general para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. Se debe probar que es quien presenta el recurso. El recurso de apelación, de reconsideración o revisión según el artículo 46 del texto único ordenado. Las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Cabe recordar que nuestra normativa no ha considerado el recurso de reconsideración. Entonces, ¿qué actos pueden afectar el interés legítimo de los postores? Los actos administrativos, entre los cuales la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Estamos hablando en el caso del procedimiento de selección. También la anulación de actos administrativos, la pérdida automática de la buena pro, la declaración de desierto del procedimiento de selección. ¿Y cuándo indicamos que se declara desierto el procedimiento de selección? Bueno, cuando no quedó ninguna propuesta admitida, entonces, o cuando no quedó ninguna, o que todas las propuestas fueron descalificadas y no quedó ninguna, ¿no? Ninguna pasó a la etapa de evaluación. Entonces, en esos casos, mencionamos que los procedimientos de selección han sido declarados desiertos. También, cuando se cancela el procedimiento de selección, entonces son actos que pueden afectar el interés legítimo de los postores, ya que esta cancelación tiene que darse apropiadamente según lo que indica la normativa de contrataciones del Estado. ¿Y qué actos no deben ser impugnados? Entonces hay que tener en cuenta qué actos se pueden impugnar y qué actos no deben ser impugnados. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes impugnar? Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, por ejemplo, el plan operativo, el plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias de la entidad convocante destinadas a organizar la realización del procedimiento de selección. Para realizar el procedimiento de selección tienes que indagar en el mercado, determinar el valor estimado o referencial. Esas actuaciones, por ejemplo, no pueden ser impugnados. También no puedes impugnar los documentos del procedimiento de selección o su integración. En este caso nos referimos a las bases del procedimiento de selección.
También las actuaciones materiales referidas al registro de participantes no puede ser impugnado, y las actuaciones realizadas en las contrataciones directas tampoco pueden ser impugnados. Y durante la etapa del procedimiento de selección hemos visto las diversas etapas que tiene este procedimiento, desde la convocatoria, registro de participantes, formulación, consulta y observaciones, absolución, consultas, observaciones e integración de bases, presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento. Entonces, tenemos que ver en qué etapa está alguna de las causales que vamos a proceder a iniciar una impugnación. Y las causas de los recursos de apelación, bueno, por decisiones arbitrarias, te descalificaron, no te admitieron arbitrariamente, entonces sería una causal para utilizar este recurso de apelación. También cuando existe la evaluación errónea del postor, el comité cometió un error y evaluó mal al postor. Entonces hay que tener cuidado los miembros del comité de selección al momento de realizar esta evaluación de los postores. Muy buenas noches también a los participantes, al economista Wilber Estrada, a Edison Gonzalo, muy buenas noches, a Anabel Vargas, que también nos acompaña. Les recordamos a los participantes que tienen que registrar su asistencia. No se olviden, por favor, ya estamos en nuestro casi última sesión. Ya estamos por culminar nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Entonces, hay que tener nuestra asistencia registrada por nuestras 80% de asistencia. Entonces ya nos vamos a los plazos, ¿no? Cuando son actos anteriores al otorgamiento de la buena pro, se realiza dentro de los 8 días siguientes, en el caso de licitaciones públicas o concursos públicos, y 5 días en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales, o en el caso de subastas inversas, cuando el monto de la contratación corresponda a una adjudicación simplificada. ¿Y cuánto sería este monto? Sería hasta 400.000 soles. El plazo corre a partir del otorgamiento de la buena pro. Y en actos posteriores al otorgamiento de la buena pro, igual, parecido, 8 días para licitaciones públicas y concursos públicos, 5 días para adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales, en el caso de subastas inversas electrónicas, y cuando el monto también corresponda a una adjudicación simplificada. Los plazos se generan a partir de que se ha tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. Si es que en caso vas a impugnar un acto posterior a la buena pro, se tiene que conocer el plazo desde que se ha tomado este conocimiento. Muy buenas noches también al ingeniero Humberto Guamán, quien nos acompaña en el desarrollo de nuestra sesión. Saludos a nuestro distrito de Chinchero. Y los efectos del recurso de apelación, según el artículo 98 del reglamento, cuando se presente el recurso de apelación, suspende automáticamente el procedimiento de selección. Entonces no se puede continuar con el procedimiento, salvo que los procedimientos sean por relación de ítem o ítem, etapas, lotes, paquetes o tramos. En este caso, cuando se ha impugnado solamente, el procedimiento era por 5 ítems o ítems, y se ha impugnado solo uno de ellos, entonces los demás siguen su procedimiento. Solamente queda pendiente o se suspende el ítem o ítem que fue apelado. Entonces hay que tener cuidado durante el desarrollo de nuestros procedimientos de selección, y también salvo que se realice un acuerdo marco. Entonces, ¿qué se suspende? El ítem, la etapa, lote, paquete o tramo que sea impugnado según nuestro reglamento de contrataciones. ¿Y cuáles son los requisitos para presentar este recurso de apelación? Bueno, tiene que ser presentado ante la unidad de trámite documentario de la entidad o mesa de partes del Tribunal de Contrataciones o de la oficina desconcentrada del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces, tenemos que tener conocimiento de
cuándo se realiza o cómo se realiza la presentación. Y actualmente ya los procedimientos se realizan por mesas virtuales. El organismo supervisor tiene también su mesa virtual por la cual se ingresan ya también los recursos, ¿no?, de admisibilidad. ¿Qué más tiene que contener este documento de apelación? La identificación del impugnante, si es persona natural, si es persona jurídica, y en el caso de consorcios, el representante común. La identificación también muy importante de la nomenclatura del procedimiento de selección, para identificar el tipo de procedimiento y a qué entidad pertenece. El petitorio, con la determinación clara y concreta de lo solicitado. Si vamos a impugnar la no admisión de nuestra oferta, tenemos que indicarlo claramente lo que estamos solicitando. Y también los fundamentos de hecho y derecho que se adjuntan también a este documento. Los fundamentos que, cómo vamos a fundamentar nuestro recurso de apelación y en base a qué normativa, qué artículo también se puede haber vulnerado bajo algún principio de repente. Entre los requisitos de admisibilidad también se tienen que, podríamos presentar pruebas instrumentales, la garantía, muy importante la garantía, tiene que consignarse la firma del impugnante y copias simples de sus escritos y sus recaudos para la otra parte. Entonces, también nos van a solicitar adjuntar un juego de copias para hacerle traslado a la otra parte. Y en este caso ya no se requiere la autorización de un abogado, ya se ha retirado esa solicitud. Y la garantía para la interposición de un recurso de apelación se otorga como requisito para interponer el recurso de apelación ante la entidad o el tribunal de contrataciones del Estado. Esta suma es equivalente al 3% del valor estimado o valor referencial y en ningún caso puede superar las 200 unidades impositivas tributarias. En el caso de ítem, etapas, tramos, lotes y paquetes, equivalente al 3% del valor afectado en estos casos, cuando son por ítem. Y la garantía para interposición también tiene características tal cual como lo indicamos para la suscripción del contrato. Son incondicionales, solidarias, irrevocables, de realización automática y podrían ser también en forma de depósito en cuenta bancaria. Para la emisión, ¿quién emite estas garantías? Bueno, tal cual como lo indicamos en la etapa de procedimiento de selección para la suscripción del contrato, empresas bajo el ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, autorizadas, bancos extranjeros de primera categoría que emite el Banco Central de Reserva. Entonces, esta garantía tiene un plazo de 30 días calendarios cuando es presentado a la entidad y 60 días calendarios cuando se presente el recurso de apelación al Tribunal de Contrataciones del Estado. La renovación tiene que ser obligatoria y agota la vía administrativa. El efecto de la no renovación se ejecuta a lo resuelto durante el recurso. Entonces, esta garantía puedes perderla también si es que en caso se te niega este recurso de apelación. Entonces, ¿y en qué momentos vamos a ver se da esta ejecución de la garantía? Se ejecuta cuando se te declara improcedente, infundado, cuando desistes también a la presentación o no renuevas también esta garantía que presentaste. Y se devuelve cuando se declara fundado tu recurso de apelación, cuando es fundado en parte, cuando también se puede declarar la nulidad del proceso o también puede existir la denegatoria ficta. ¿Y qué sería la denegatoria ficta en caso de que no exista pronunciamiento? Se entiende de que se te ha denegado o se te ha denegado tu recurso de apelación. Entonces, en estos casos hay que conocer si se ejecuta o te devuelven la garantía. Entonces, perdón, lo he indicado cuando funciona la denegatoria ficta, cuando se te devuelve la garantía, ¿no? Y cuando se ejecuta, cuando se declara improcedente, infundado, cuando de repente desistes o cuando no renuevas la garantía por el recurso de apelación. Entonces, lo recomendable a nuestros postores
participantes en los procedimientos de selección es estar bien imbuido en el procedimiento de selección, conocer al detalle qué es lo que vamos a impugnar o a apelar. Entonces, tenemos que conocer y sobre todo tener en cuenta de que estas garantías es probable que perdamos. Entonces, también debo tener la seguridad de que he presentado mi propuesta en forma correcta al procedimiento de selección. Y por ejemplo, si voy a impugnar la no admisión de mi propuesta, también debo asegurarme de que he presentado la documentación correcta. Por ejemplo, el no haber presentado firmas escaneadas, como lo indica nuestra normativa de contrataciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también porque el Tribunal de Contrataciones te va a revisar exhaustivamente el expediente. Y si por ahí revisan y encuentran de que tienes una firma escaneada, lógicamente te van a declarar improcedente tu recurso presentado. Entonces, mucho cuidado al presentar estos recursos, porque también retrasan los procedimientos de selección. Y existen consideraciones muy importantes a tener en cuenta, porque el recurso de apelación será improcedente por falta de interés para obrar si el postor que impugna la adjudicación de la buena pro y cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, no cuestiona estos hechos. Para resolver el recurso, el titular debe contar con opinión del área legal y técnica, cautelando que en la decisión no intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de selección. Entonces podrá participar como opinión el comité de selección si ha calificado o evaluado este procedimiento, no podrá participar, ¿no? Si el tribunal advierte de oficio vicios de nulidad en el procedimiento, corre traslado a las partes para que se pronuncien sin perjuicio de que se pueda realizar este emplazamiento en audiencia pública que se pueda desarrollar. El tribunal puede correr traslado e indicar o solicitar la participación o el uso de la palabra que se le otorga a los postores. Entonces, muy importante conocer de qué forma se tiene que presentar estos recursos de apelación. Ya lo hemos indicado, sobre todo considerar estas ejecuciones de las garantías cuando se declara infundado o improcedente y qué requisitos de procedibilidad debemos tener en cuenta que sea interpuesto ante un órgano competente. Se deben cuestionar los actos inimpugnables, debe existir una oportunidad de presentarlo dentro del plazo, si es dentro de los 8 días, dentro de los 8 días, si es dentro de los 5 días, y el que suscribe el recurso debe ser impugnante o el representante. En el caso de consorcios, el representante común, como lo hemos indicado. ¿Y qué requisitos de procedibilidad? Bueno, la capacidad legal del impugnante, puede ser una incapacidad civil, estar impedido o carezca de legitimidad. El impugnante no puede ser quien obtuvo la buena pro. Lógico, si yo como postor he obtenido la buena pro, entonces no puedo impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sería ilógico que yo cuestione el otorgamiento de la buena pro. Y también debe existir una conexidad o una conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio, porque si no también te van a declarar improcedente el recurso de apelación. Entonces, siempre agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, que nos permite participar en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Agradecemos siempre al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública. También si hay consultas durante el desarrollo de esta sesión, pueden hacerlo a través de las líneas que tenemos disponibles a través de nuestro chat, hacer uso de la palabra, o también envíanos a través de los grupos o en línea, como lo estamos realizando el día de hoy. Entonces, muy importante recordar de que este recurso de apelación puede ser presentado en algunos casos ante la entidad y en otros
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, también agradecer al Colegio de Economistas del Cusco, que nos permite la suscripción de este convenio interinstitucional para la certificación de las 120 horas académicas. También nos indican desde la coordinación de que no se han remitido las evaluaciones del módulo tercero y cuarto. Entonces se les va a remitir en el transcurso de la semana para completar las calificaciones de nuestros participantes del procedimiento de selección y de la ejecución contractual. Agradecemos a nuestros participantes quienes nos han acompañado durante el desarrollo de nuestro evento o de nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Bueno, también al parecer ya tenemos en línea a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Giovanni Mendoza, si nos puede indicar si se encuentra ya en línea en nuestra sesión. Sí, buenas noches, estimado Roy, buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches, doctor Giovanni, siempre también agradeciendo su participación. Bueno, el día de hoy estamos ya por culminar, doctor, nuestro programa de especialización. Estamos ya cerrando nuestro programa el día jueves y tenemos que ya dar por concluido los últimos temas, como es el módulo 5 y el módulo 6. El módulo 6 ya es sobre ética profesional del funcionario público y el módulo 5 el que el día de hoy estamos tratando. Bueno, siempre agradecer, ¿no?, al Colegio de Economistas del Cusco, en la persona del economista y decano del Colegio de Economistas, Boris Enrique Aguilar Luna, quien nos acompaña en la suscripción de este convenio interinstitucional por las 120 horas académicas. Bueno, doctor Giovanni, muy buenas noches y le dejo para el uso de la palabra, doctor Giovanni. Doctor, al parecer su audio está apagado. Perdón, sí, disculpe. Gracias, estimado Roy. Buenas noches nuevamente con todos los participantes. En esta oportunidad me corresponde exponer respecto a los medios de solución de controversias. Sí, entonces voy a pedir vuestra atención al respecto, por favor. Cualquier consulta ya saben que pueden activar su audio o también hacerlo a través del chat. Entonces comenzamos, por favor, si me pueden ayudar en pasar la diapositiva. Bien, los medios de solución de controversia pues están establecidos en la ley, en el reglamento, en la ley de contrataciones del Estado, mediante los cuales las entidades, así como los contratistas, solucionan sus controversias, conflictos que se presenten en la etapa de ejecución contractual. Así la norma ha establecido que entre estos mecanismos o medios de solución de controversias está, por ejemplo, la conciliación, está el arbitraje y la junta de resolución de disputas. Entonces, vamos a ir disgregando cada uno de ellos para poder entender un poco más respecto a los procedimientos que se deben seguir para acudir o sujetarnos a estos mecanismos de solución. Respecto a la conciliación, pues las partes aquí lo que tienen que hacer es acudir a un centro de conciliación, obviamente que sea acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿no?, y Derechos Humanos. Es un mecanismo previo al arbitraje, aunque en algunos casos la entidad decide acudir directamente a un arbitraje, también es válido, pero también se puede realizar previamente a un arbitraje y tiene que ser pues llevado por un conciliador que también esté certificado por el mismo Ministerio de Justicia. Es bajo responsabilidad titular de la entidad. ¿Por qué? Porque en este caso el titular de la entidad, pues primero, si no es él quien acude al centro de conciliación, a las audiencias me refiero, que se lleven a cabo en el centro de conciliación, pues podrá delegarlo en otro funcionario, ¿no? Normalmente lo hace en el procurador, ¿no? Entonces ahí se tiene que considerar los costos, los criterios de costo-beneficio, a ver si resulta conveniente llegar o no a un acuerdo en una conciliación, ¿sí?
y pues de no llegar a un acuerdo, perfectamente es posible llegar, en este caso, a un arbitraje, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber, como se menciona aquí, un informe técnico legal previo debidamente sustentado, ¿no? En cuando se acude a un centro de conciliación. Ahora, recuerden que el conciliador, pues en este caso es quien, digamos, es un facilitador, es quien orienta a las partes para que puedan dar a conocer sus propuestas, ¿sí? Por parte del contratista, por parte de la entidad, ¿no? Para que se pueda llegar a un acuerdo finalmente, ¿sí? Entonces, cuando se llegue a un acuerdo, tendrá que registrarse eso en un acta de conciliación parcial, un acuerdo total, o quizás si no se llega a un acuerdo, bueno, igual se tendrá que registrar en el SEACE con la finalidad de que transcurran 30 días adicionales para que se pueda acudir todavía a un arbitraje, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Respecto al arbitraje, bueno, el arbitraje puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser ad hoc o puede ser institucional. Cuando decimos que es ad hoc, puede ser digamos, llevado por un solo árbitro o puede ser un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros, según lo que decían las partes, ¿no? Y normalmente ellos se sujetan al monto del contrato, a la controversia que se va a llevar a cabo en un arbitraje. Ahora, en caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje tiene que ser resuelto por árbitro único, en este caso, ¿no? Ahora, solo puede ser ad hoc, es decir, las partes pueden elegir a sus árbitros siempre y cuando las controversias deriven de procedimiento de selección cuyo valor estimado, valor referencial, sea menor o igual a 5 millones de soles, ¿no? Porque si es mayor a ese monto, entonces ya no podrá ser un arbitraje ad hoc, ¿sí? Sino tendrá que ser un arbitraje institucional, es decir, sujetarnos a las reglas propiamente de esa institución arbitral para poder seguir el procedimiento de los plazos, el pago de los honorarios arbitrales, elegir la sede, ¿no? Del arbitraje y todos esos procedimientos, se sujeta a un procedimiento o a las reglas de ese centro de arbitraje, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, la decisión, por ejemplo, de acudir o no a un arbitraje depende también de cuáles son las causales, ¿no es cierto? En algunos casos, la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometidas a conciliación y arbitraje en la Junta de Resolución de Disputas. Ustedes saben que en la etapa de ejecución contractual pues puede haber modificaciones al contrato, como son prestaciones adicionales. En el caso de obras, hasta el 15% lo aprueba el titular de la entidad, ¿no? O lo delega, perdón, puede delegar a otro funcionario la autorización de esa prestación adicional. Pero cuando supere ese 15%, ahí ya corresponde que el titular, primero que no puede delegar a otro funcionario, pero además se requiere la autorización de Contraloría para el pago. Entonces, en estos casos, cualquier controversia al respecto no se puede someter a estos medios de solución de controversias. Lo propio, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, ¿no? O indebido. Es decir, cuando, por ejemplo, se ordenan prestaciones adicionales, debidamente autorizadas, el contratista cumple con la prestación adicional, la entidad no cumple con el pago, ¿sí? Y si no cumple con el pago es porque hay un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento indebido. Para eso, no podemos acudir a un arbitraje, una conciliación, sino tendríamos que acudir ya al Poder Judicial, ¿no es cierto? Para que finalmente en el juzgado especializado, la materia especializada, pues tendrá que someterse a un juicio, finalmente, la decisión de dar la razón o no al contratista, pero eso ya corresponde a un proceso judicial, no netamente a un proceso de arbitraje, conciliación o a la Junta de Resolución de Disputas, ¿sí? Entonces, esa es una advertencia que prevé la norma de contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. Doctor, me parece que el participante Edison está levantando la mano, si lo pudiéramos dar. A ver, sí, sí, adelante. Adelante, Edison. Buenas noches, profesor. Cuando habla de enriquecimiento indebido, ¿es lo mismo que hablar de enriquecimiento sin causa? Es lo mismo, en realidad es el mismo término, ¿no? Enriquecimiento indebido o enriquecimiento sin causa. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bien, ahora, sobre el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros, el RNA, pues es un listado que mantiene vigente
el OCE para poder verificar qué árbitros están registrados, ¿no? Ellos tienen que pasar por una serie de procedimientos, exámenes, para poder formar parte de este registro de árbitros, ¿no? Hay una evaluación del currículum, hay una evaluación de su experiencia laboral, hay una evaluación escrita propiamente, hay una entrevista, ¿no? Digamos, fases eliminatorias por las cuales tienen que pasar los árbitros, los que deseen ser árbitros, para poder formar parte de este registro, ¿sí? Entonces, este registro lo administra el OCE. Y mediante la directiva correspondiente, pues el OCE establece la permanencia, la incorporación de los integrantes o de los abogados que quieran formar parte de de este registro de árbitros, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, sobre la Junta de Resolución de Disputas. Bueno, antes de pasar a la Junta de Resolución de Disputas, en el tema del arbitraje, recuerden de que una vez que el procedimiento arbitral como tal ha concluido, porque hay que pasar por una serie de fases, ¿no? Como la presentación de la demanda, contestación a la demanda, acudir a audiencias de fijación de puntos controvertidos, en algunos casos puede haber conciliación, audiencias de conciliación dentro del arbitraje, entre otros procedimientos, bueno, dentro del plazo que determine la norma, ¿no? El árbitro finalmente emitirá un laudo, ¿no? Un laudo es parecido a una sentencia que emite un juez, ¿sí? Solamente que en este caso el árbitro es quien emite ese laudo disponiendo dar la razón al contratista o a la entidad, ¿no? Bien, no sé si hasta esta parte de conciliación y arbitraje hay alguna pregunta antes de pasar a la Junta de Resolución de Disputas, por favor. Sí, doctor, nos hacen llegar una consulta. Respecto a la conciliación, nos indican un poquito que cuándo culmina este proceso de conciliación y cómo pasa a un arbitraje, nos indica el participante. Bien, bien, en realidad el proceso de conciliación o la conciliación propiamente dicha culmina cuando, después de haberse citado en una o hasta dos oportunidades a las partes, me refiero a contratista y entidad, se llega pues a dar a conocer las propuestas, ¿no es cierto?, para llegar a un acuerdo. Pero en algunos casos pues no se llega a un acuerdo, la entidad no está a favor de lo que propone el contratista, ¿no? Entonces, en estos casos igual se tiene que elaborar un acta declarando el no acuerdo de la conciliación. Entonces, si no hay un acuerdo, se tiene que registrar eso en el acta y subir al SEACE, ¿sí? Y si hay un acuerdo, igual se tendrá que registrar en el SEACE. Cuando la entidad y el contratista no llegan a un acuerdo, o hay un acuerdo parcial, entonces corresponde que una vez notificado a través del SEACE o registrado en el SEACE, corren 30 días adicionales, 30 días hábiles adicionales, para acudir a un arbitraje. Es decir, si no llegamos a una solución en una conciliación, podemos acudir a un arbitraje como segundo mecanismo de solución de controversias, para que finalmente ahí sea el árbitro quien resuelva, a través de los medios probatorios que se adjunten, a través de las audiencias que se realizan, ahora seguramente de forma virtual con las partes, para llegar a la emisión de su respectivo laudo. Entonces, es distinto el procedimiento que se sigue en un arbitraje y una conciliación. En una conciliación, el conciliador no decide, sino quienes llegan a proponer, ¿no? Los posibles acuerdos son las partes, contratista y entidad. En un arbitraje no, en un arbitraje resuelve el árbitro, ¿no? No es abogado de ninguna de las partes, sino recibe toda la documentación, los medios probatorios para poder resolver a través de un laudo a quién se le da la razón, si es al contratista o es a la entidad. Y lo mismo, ¿no? El árbitro en este caso tiene la obligación de registrar en el SEACE. No sé si aquí seguramente hay muchos operadores del SEACE, trabajadores de las entidades públicas. Ustedes van a acceder a la pues le envían al OCE que les emite un certificado SEACE, usuario y clave, ¿no? Lo propio para los árbitros. Los árbitros pagan una tasa, porque para ellos no es gratuito, pagan una tasa y el OCE atiende su solicitud otorgándole un usuario y una clave para poder registrar en el SEACE sus laudos, ¿sí? Pero previo a ello se entiende que la entidad tiene que registrar en el SEACE la instalación del arbitraje. Entonces, esa es una condición previa para que el árbitro no tenga inconvenientes en registrar su laudo, ¿no? Entonces, más o menos es el procedimiento que se sigue en estos mecanismos de solución de controversias, conciliación y el arbitraje, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional o si está claro la respuesta. Sí, doctor, parece que quedó claro, pero aquí también nos indican, ¿no? Respecto a la conciliación,
¿Quién lo realiza esta conciliación? ¿Es un centro de conciliación? ¿Y quién los autoriza a estos centros de conciliación? Sí, gracias. Bueno, como mencionamos al inicio, los centros de conciliación tienen que estar autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El conciliador también tiene que estar autorizado, certificado por el Ministerio de Justicia. Entonces, una vez que en el contrato se advierta que las cláusulas de solución de controversias precisen de que se acudirá a una conciliación cuando se presente alguna controversia, algún conflicto, entonces válidamente ustedes pueden elegir el centro de conciliación. En algunos contratos se puede establecer, se acudirá al centro de conciliación tal o al centro de arbitraje tal, pero normalmente no lo precisa, ¿no? Entonces las partes tienen que buscar, me refiero al contratista o la entidad, buscar un centro de conciliación debidamente autorizado para que este centro de conciliación a su vez cite, notifique a las partes para determinadas fechas a fin de acudir a las audiencias, ¿no? Si en las dos notificaciones, por ejemplo, no acuden las partes, entonces no se llega a ningún acuerdo y bueno, se tendrá que registrar seguramente eso en el CAC y acudir posteriormente a un arbitraje, ¿no? Sí, doctor. También respecto a los árbitros, eh, nos indican, ¿está conformado estos por solamente abogados o existen otros profesionales que participan? Bien, gracias por la pregunta. Cuando hablamos del árbitro único, en este caso, cuando se elige un árbitro único, tiene que ser solamente abogado. Cuando se trata de un tribunal arbitral, el presidente tiene que ser abogado, necesariamente es abogado, y los otros integrantes eh, em, ¿cómo le menciona? Se me fue el término, de este colegiado, ¿sí? De este tribunal de arbitraje, no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, de ahí partimos de que eh, formar parte del registro de árbitros no corresponde solamente a los abogados, ¿sí? Tiene que tener conocimiento, obviamente, de contrataciones públicas, ley de arbitraje, revisar los requisitos que establece el TUPA del OCE para poder acceder a este registro de árbitros, ¿no? Pero no solamente se cierra en el tema de los abogados, ¿no? Sí, doctor. También nos consultan, ¿no? Bueno, en el caso del conciliador y los miembros o bueno, lo que indicó sobre los árbitros, en los montos que se les paga, ¿existe alguna diferencia o una conciliación es más económica que un arbitraje? Bueno, sí, interesante la pregunta, ¿no? Porque en realidad, pues, un arbitraje es más oneroso que una conciliación, ¿no? Los centros de conciliación pues fijan obviamente sus propias tasas, ¿no? Que se deben de pagar, pero en un arbitraje se demanda mayores gastos, ¿no? Y ojo que los gastos deben ser compartidos, ¿no? Tanto por la entidad como por el contratista. 50-50, ¿no? Pagar el centro de arbitraje. Si es un arbitraje institucional, ¿no? Se debe pagar el centro de arbitraje, se debe pagar los honorarios del árbitro, de acuerdo a las tablas que se establezcan para ello, las tablas de los honorarios de los árbitros. Al secretario o secretaria arbitral también se le tiene que pagar los honorarios, entonces es más oneroso, ciertamente. Por eso lo importante es pues, que se llegue a un acuerdo en una conciliación. Bueno, pero si la entidad no lo decide o si no están de acuerdo en acudir a una conciliación o no se llega a ningún acuerdo, pues existe este medio, ¿no? De solución que podría ser el arbitraje. Sí, es doctor. También nos indica si es correcto de que cuando se emite el laudo y se lleva al Poder Judicial, lo que van a hacer en el Poder Judicial es ratificar lo que indica el laudo. Bien, en principio los laudos no son apelables, es lo que dice la norma. Sin embargo, se puede cuestionar a través de un recurso de anulación la forma, ¿sí? O sea, no se puede cuestionar el fondo del laudo arbitral. ¿Por qué? A ver, en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, existen tres fueros, ¿no? Reconocidos constitucionalmente. El fuero judicial, ¿no? Conformado por por la Corte Suprema, las salas especializadas, los juzgados, juzgado de paz letrado, juzgado de paz no letrado. Por otro lado están los fueros, el fuero militar policial, ¿no es cierto? Con sus, digamos, con los fiscales que forman parte de los procesos a los cuales se someten los integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales, ¿sí? Y otros, digamos, mecanismos que ellos tienen. Y también está el fuero arbitral, que en este caso corresponde en contrataciones públicas, ¿no? Entonces, se tiene que respetar estos tres fueros.
Por tanto, el juez no puede cuestionar el fondo del asunto, no puede cuestionar, me refiero a las normas, las leyes, las normas jurídicas en las cuales se ha basado el árbitro para emitir su laudo, ¿no? Porque se tiene que respetar la competencia. Entonces, en este caso, pues, se tendría que cuestionar solamente la forma en la cual se llevó a cabo el procedimiento arbitral, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no en todos los casos, pues, el juez necesariamente tiene que dar o declarar la anulación del laudo, sino se tiene que respetar la competencia para determinar, digamos, si es que ha habido alguna irregularidad de forma, más que todo quizás en tema de notificaciones, ¿no? Pero sobre el fondo del asunto que resuelve el árbitro no puede ser cuestionado por el juez, ¿no? Así es, doctor, creo que ha quedado muy claro. Y nos escribe, ¿no? Nos indicas, soy proveedor, tengo un laudo ganado ya 2 años, y sin embargo la entidad indica que no tiene recursos presupuestales. ¿Cómo podría proceder en este caso? Nos indica el participante. Bueno, ese es un tema que ciertamente se da en la actualidad, ¿no? En principio, el juez, a diferencia del árbitro, pues tiene la posibilidad de que cuando emitan sus sentencias tienen que ser cumplidas, porque así lo manda y determina la ley orgánica del Poder Judicial. Las resoluciones que emite el Poder Judicial pues tienen que ser cumplidas, si es dirigida a una entidad o a un particular, pues tienen que ser acatadas, ¿no? No pueden ser cuestionadas, salvo a través de un recurso a apelación, pero tienen que ser acatadas. Por ejemplo, las sentencias consentidas, ¿no? Ejecutoriadas. Sin embargo, por ejemplo, respecto a los laudos, en este caso, pues, el árbitro no tiene el mismo poder de los jueces de poder exigir la ejecución del laudo, ¿sí? Esa potestad no le otorga la Constitución, sí al juez. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tendría que hacer el proveedor que hace la consulta? Tendrá que acudir al juzgado competente para exigir el cumplimiento o la ejecución de ese laudo, ¿no? Entonces, eso ya corresponde al Poder Judicial en realidad exigir que la entidad, si es que, como menciona el proveedor, ha sido beneficiado o ha sido favorecido con la emisión del laudo, corresponde pues al Poder Judicial que solicite la ejecución de ese laudo, el cumplimiento por parte de la entidad, que se cumpla, por ejemplo, con el pago de la indemnización, los intereses generados, lo que corresponda, ¿no? Pero tendrá que hacerlo a través del Poder Judicial. Sí, doctor, creo que ha quedado claro ya las consultas de los participantes. Entonces le dejamos en el uso para continuar con su exposición. Muy bien, gracias. Entonces, ya hemos hablado respecto a la conciliación y el arbitraje. Ahora hablaremos sobre la Junta de Resolución de Disputas. La diferencia, y creo que eso no lo hemos precisado cuando hablamos de la conciliación y arbitraje, y la Junta de Resolución de Disputas. Por ejemplo, cuando un contrato se declara resuelto, cuando se resuelve un contrato, ustedes saben, ¿no?, que se resuelve un contrato por causales sobrevinientes al perfeccionamiento de un contrato. Ejemplo, se le aplican las penalidades a un contratista por incumplir con los plazos, incurre en mora, entonces se le aplican las penalidades. Sigue incumpliendo, se le sigue aplicando las penalidades, y así, si llega hasta el 10%, ¿qué corresponde? Que se resuelve ese contrato. Entonces es una causal sobreviniente, posterior a la firma del contrato. El contrato se firma con todos los documentos en regla, dentro de los plazos establecidos, pero en la etapa de ejecución contractual hay un incumplimiento por parte del contratista. Entonces, ante esa causal de resolución del contrato, se acude a una conciliación o a un arbitraje. Otro caso es en las nulidades de contrato. El artículo 44 de la ley ha establecido que existen diferentes causales por las cuales se declara nulo un contrato. Por ejemplo, por haberse contravenido el principio de presunción de veracidad. Es decir, cuando un postor adjudicado presenta para la firma de contrato una carta fianza falsa, corresponde que ese contrato se declare nulo. Que se puede declarar nulo, porque la ley no dice que se debe, sino que se puede declarar la nulidad. Cuando se firma un contrato estando impedido, por ejemplo, que haya sido el hermano del alcalde el que firma el contrato, le está proveyendo material de construcción a la misma municipalidad de su hermano, está impedido de contratar. Entonces, ese contrato se podía declarar nulo. Cuando no se haya
cuando se haya firmado un contrato sin haber tomado en cuenta un recurso de apelación, se puede declarar la nulidad. Porque, ¿qué pasa? Cuando se presenta un recurso de apelación, como muy bien lo han expuesto anteriormente, nuestro colega Roy mencionaba, la interposición de un recurso de apelación suspende el procedimiento de selección. Por tanto, la entidad no puede firmar el contrato. Pero ha habido casos en los cuales la entidad ha firmado contrato, ha consentido la buena pro. Entonces, ese es un acto irregular, es un acto nulo, no tiene validez. Entonces, ante esos hechos, si ya se firmó el contrato, pues corresponde que este se pueda declarar nulo. Entonces, cuando se declara nulo un contrato, yo tengo que acudir a un arbitraje, pero no puedo acudir a una conciliación, ¿sí? Entonces, recuerden esa diferencia, porque en las nulidades de contrato no se acude a una conciliación, solo y únicamente a un arbitraje. En el caso de la resolución o la Junta de Resolución de Disputas, acudimos solamente en caso de obras, ¿no? En caso de conciliación y arbitraje, es en caso de bienes, servicios, obras, consultoría de obras, y ahí dijimos que puede ser dependiendo de resolución o nulidad de contrato. En el caso de la Junta de Resolución de Disputas, es básicamente en ejecución de obras, ¿sí? Entonces, se someten a la Junta de Resolución de Disputas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de esta. En caso de resolución de contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. No se pueden someter a la Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa, porque en ese caso ya dijimos que se tendría que acudir pues, a un proceso judicial por un enriquecimiento sin causa, ¿no? O quizás sea ante un arbitraje. Las decisiones que emita esta Junta de Resolución de Disputas, recuerden que se pueden someter a arbitraje, ¿no? Solamente dentro del plazo de 30 días de recibir la obra. O sea, si aún persiste alguna controversia, entonces se puede someter a un arbitraje, pero posterior a esta decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, la Junta de Resolución de Disputas mantiene una regla, ¿no? ¿Cuál es la regla? Que es obligatorio acudir a una Junta de Resolución de Disputas, es más, registrar dentro o tener una cláusula expresamente en el contrato que mencione que se someterá a una Junta de Resolución de Disputas cuando el monto del contrato es mayor a 20 millones de soles. Cuando es por un monto menor a 20 millones de soles, no hay una obligación, sino es facultativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el monto del contrato de obras es menor a 40 millones de soles? Pues corresponde que esté a cargo solamente un integrante de esta Junta de Resolución de Disputas. Pero cuando el monto del contrato es superior a 40 millones de soles, ahí corresponde que sean 3 los miembros o adjudicatarios, como dice la norma, para que formen parte de esta Junta de Resolución de Disputas. Muy bien, siguiente, por favor. Ah, bueno, y eso recuerden que está establecido según la modificación al reglamento en el decreto 250, decreto supremo 250. Ahora, ¿qué nos menciona la novena disposición transitoria final del decreto supremo 344? Ustedes saben que este es el decreto que aprueba el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Las modificaciones, precisa, incorporadas por el decreto legislativo 1444, que fue una norma que modificó la ley 3225, ¿no? Al artículo 45 de la ley de contrataciones del Estado, referido a los medios de solución de controversias de ejecución contractual y sus normas reglamentarias aprobadas mediante el decreto supremo, se aplican a las controversias que surjan de los contratos derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de dichas modificaciones, que fue el 30 de enero del 2019. Esa es una precisión, ¿no? Al año 2019, ¿no? Porque recuerden que hay muchas controversias de varias entidades que es de hace más de un año, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener en cuenta esta modificación incorporada por ese decreto en su momento, ¿no? El 1444. Siguiente, por favor. Ahora, esta es otra modificación al reglamento a través del decreto supremo 250, ¿no? Sobre la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas en la cláusula de solución de controversias, ¿no? Entonces, ¿qué nos menciona este decreto? Que se ha dispuesto de manera excepcional que las partes puedan acordar incorporar en la cláusula de solución de controversias del contrato que la Junta de Resolución de Disputas se haga a cargo de la solución de estas, independientemente del monto
respectivo del contrato, solo en los casos en los que se hubiera pactado en el contrato de obra original vigente. Pero ya saben, la regla es que es a partir de 20 millones de soles, que es obligatorio. Por un monto menor, es facultativo. Siguiente, por favor. Muy bien. Respecto a la Junta de Resolución de Disputas, debemos tomar en cuenta cuál es su finalidad, ¿no? Su finalidad, pues, hablando obviamente del ámbito de aplicación que estaba vigente hasta el 4 de septiembre del año pasado, se mencionaba, pues, ¿no? Que esta finalidad la finalidad de esta Junta es prevenir, resolver las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta la recepción total de la misma, ¿no? Se puede pactar en contratos de ejecución de obra si el monto es igual o mayor a 5 millones de soles, ¿no? Entonces aquí todavía no había sido modificado, ya hablábamos de 5 millones de soles, ¿no? Puede ser 1 o 3 miembros. Si es un monto menor o igual a 5 millones, un miembro. Menor o igual a 5 millones hasta 40 millones. Si el monto del contrato es mayor o igual a 40 millones, son 3 los integrantes, ¿no? Obligatorio si el monto del contrato de ejecución de obra es mayor a 20 millones de soles. En la siguiente diapositiva nos menciona la modificación, ¿no es cierto?, a la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas, publicado el 4 de septiembre del año pasado. Y ahí pues se disponen algunas novedades respecto a esta Junta de Resolución, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí nos dice, ¿no?, lo que veníamos comentando, vigente a partir de 5 de septiembre del año pasado. La finalidad sigue siendo la misma, resolver controversias en la etapa de ejecución contractual, desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta la recepción, y pues aquí se puede pactar, dice el contrato, si el monto es igual o inferior a 20 millones, es decir, es facultativo, ¿no? Sin embargo, esta disposición modificatoria del Decreto Supremo 250 ha dispuesto que si el monto del contrato es mayor a 40 millones, ya no son 5 millones, sino mayor a 40 millones, es uno el integrante de esta junta que llevará a cabo esta solución de controversias. Pero si el monto del contrato es mayor o igual a 40 millones, pues son 3 los integrantes, ¿sí? Entonces esa precisión se hizo a través de esta modificación al reglamento. En el artículo 2 se dispone además sobre la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas a la cláusula de solución de controversias para los contratos de obras vigentes, ¿no? Dice, establécese de manera excepcional que las partes puedan acordar incorporar en la cláusula de solución de controversias del contrato que la Junta de Resolución de Disputas esté a cargo de las soluciones de estas, independientemente del monto del respectivo contrato de obra, solo en los casos en los que no se hubiera pactado en el contrato de obra original vigente. Entonces, esta es una disposición que tiene que tomar en cuenta, sobre todo en el tema de obras, ¿no? Sobre la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, aplicada por el Decreto Supremo 250. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, sobre las materias controvertidas. Lo que busca la Junta de Resolución de Disputas es promover que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias que se puedan presentar en la etapa o en el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su recepción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento, pues, ¿no? Ya dijimos, si es un monto mayor a 40 millones, será un integrante. Si este es un ingeniero, entonces tendrá pues que acudir ante la entidad o al contratista si es que hay consultas técnicas, obviamente, que hacerlas para que se evite cualquier controversia. Las materias que no pueden someterse a los mecanismos de solución de controversias, según la ley 30225, es, por ejemplo, la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? No se somete a una conciliación o arbitraje, sino será probablemente al Poder Judicial. Y las pretensiones de enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra, tampoco, ¿no es cierto?, pueden ser sometidos a conciliación o arbitraje, sino a un proceso judicial. Todo pacto en contrario es nulo, así lo dispone la ley de contrataciones. Siguiente, por favor. Bien. Sobre los plazos de caducidad. Existe un plazo general y un plazo específico, ¿no? El plazo general se refiere a iniciar antes del pago final la conciliación o el arbitraje. Es decir, cuando estamos en la etapa de ejecución contractual, ante cualquier, digamos, eventualidad, cualquier controversia, pues bien claro es que se puede acudir a una conciliación o arbitraje, porque aquí hablaríamos de que no supera el monto de los 20 millones de soles, ¿no?
En el caso de vicios ocultos, existen obligaciones posteriores. Cuando hablamos de vicios ocultos, nos referimos a que una vez culminada la etapa de ejecución contractual, culminado la vigencia del contrato, es decir, que se haya liquidado el contrato, se haya pagado el contratista, pues hay una responsabilidad que se, digamos, que se asigna al contratista, muy a pesar de que haya culminado la etapa de ejecución contractual, ¿no? Entonces, esta responsabilidad por vicios ocultos corresponde que tengan que ser subsanados por el contratista. En el caso de obra son 7 años. Una vez entregada la obra, son 7 años de responsabilidad que tiene el contratista en caso haya algún vicio oculto, que por ejemplo el material que se haya utilizado en la ejecución de una obra, una carretera, una edificación, un colegio, un hospital, pues haya sido el que se requirió en el expediente técnico de obra, ¿no? El expediente técnico de obra que está conformado por los metrados, los planos, el presupuesto de obra, las especificaciones técnicas, el estudio de suelos y demás documentación, tiene que, pues obviamente, responder a la ejecución de esa obra, ¿no? Y para eso existe esta responsabilidad por la cual todavía el contratista tendría que subsanarlo en caso hay algún vicio oculto, ¿no? Recuerden que los vicios ocultos no solamente es en obras, sino también en bienes y servicios. Pero bueno, en la Junta de Resolución de Disputas se puede iniciar antes de la recepción de la obra, ¿no? Respecto a los plazos de caducidad. Respecto a los plazos específicos, en la resolución, ampliación de plazo, recepción, valorizaciones y metrados, en este caso son 30 días que se tienen para poder someter a la Junta de Resolución de Disputas para evitar cualquier conflicto, ¿no? Que se pueda presentar en la ejecución de estas obras. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se puede acudir o acceder a una Junta de Resolución de Disputas? Pactando en el contrato a ser suscrito. O sea, en el contrato tiene que haber una cláusula que establece que se someterá a una Junta de Resolución de Disputas cualquier controversia de la ejecución del contrato de obra. Las partes tienen la facultad de pactar una Junta de Resolución de Disputas solo con posterioridad a la suscripción del contrato de ejecución de la obra, incorporando dicho acuerdo en la cláusula del contrato, ¿no? Pero recuerden, cuando hablamos de esa facultad, cuando el monto del contrato no es mayor a 20 millones de soles. Un minuto, por favor. Bien, no, todavía la anterior diapositiva, por favor. Bien. Y finalmente, se tiene que incorporar la cláusula modelo que ya establece la directiva de solución de controversias cuando se tenga que someter estas a una junta de resolución de disputas, ¿no? Bien, ahora sí, la siguiente. ¿Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir algún requisito? Bueno, el reglamento ha establecido lo siguiente, ¿no? Que cuando se tenga que someter a una Junta de Resolución de Disputas en el cual el monto del contrato, ya dijimos, no sea mayor a 40 millones de soles, será uno el integrante. Y este integrante tiene que ser ingeniero o arquitecto. Además, tiene que tener conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato y con conocimiento de la normativa de contrataciones del Estado. Por otro lado, si es que el monto del contrato es mayor a 40 millones de soles, dijimos que son 3 los integrantes, 3 los miembros, entonces el presidente de esta junta debe contar con las mismas calificaciones que se exigen para el miembro único, es decir, ser ingeniero, ser arquitecto, tener conocimiento de la normativa nacional sobre la ejecución del contrato y conocimiento de la normativa de contrataciones del Estado. Los demás miembros deben ser expertos en la ejecución de obras, ¿no? Entonces, no necesariamente podrían ser ingenieros, los otros integrantes, sino podrían ser abogados, economistas, contadores, dependiendo, ¿no? De que cumplan con los requisitos que establece la directiva para formar parte de la Junta de Resolución de Disputas. Siguiente. ¿Qué funciones desempeña la Junta de Resolución de Disputas? Bueno, son las que son, por ejemplo, de absolver consultas planteadas por las partes relacionadas a aspectos contractuales, ¿no? Por eso decíamos que la Junta de Resolución de Disputas tiene un trabajo de campo, ¿no? Sus miembros, los integrantes, tienen un trabajo de campo, porque acuden a la obra, están in situ, y de una forma, pues, pueden absolver directamente las consultas a las partes, ¿no? Realizan visitas periódicas, emiten decisiones vinculantes respecto a las controversias que planteen las partes,
y otra que establezca el contrato, ¿no? De acuerdo a sus cláusulas y la directiva que ha emitido el OCE al respecto. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las decisiones, es decir, cuando esta Junta de Resolución de Disputa emite una decisión, es vinculante, ¿no? Y tiene que ser de obligatorio cumplimiento desde su notificación al contratista, a la entidad, venció el plazo para su corrección o aclaración, ¿no? Igual, o sea, las partes pueden pedir alguna corrección, alguna aclaración respecto a esta decisión de la Junta de Resolución de Disputas, pero igual la decisión sigue siendo vinculante una vez que se haya subsanado o corregido lo que se ha solicitado. Y una vez corregida o aclarada la decisión, pues se entiende que la decisión debe ser de cumplimiento obligatorio. A pesar de que se haya manifestado desacuerdo y o se desee someter a controversia o a arbitraje, la decisión sigue siendo vinculante, ¿no? Porque aún así, si es que persiste la controversia en la etapa de ejecución contractual, recuerden que todavía se puede acudir a un arbitraje para solucionar esa controversia. Muy bien. Siguiente. Bueno, ya mencionamos que el cumplimiento de las decisiones de esta Junta es obligatoria, ¿no? Tiene una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, no es posible resolver el contrato. Y cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y la normativa correspondiente, ¿no? Entonces puede determinar el pago que corresponda pues a la entidad, ¿no? Sin embargo, eso tiene que estar bien sustentado en los documentos que emitan esta Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ninguna autoridad administrativa, judicial, arbitral puede impedir el cumplimiento de una decisión, ¿no? De la Junta de Resolución de Disputas. Cualquier desacuerdo debe ser comunicado a la contraparte y a la Junta de Resolución de Disputas dentro del plazo de 7 días de notificada por escrito, manifestando las razones de su desacuerdo, la reserva a someter a arbitraje. Es decir, si alguna de las partes, contratista o entidad, no está de acuerdo con la decisión de esta Junta de Resolución de Disputas, pueden sustentarlo, pueden cuestionarlo, ¿no? Para eso tienen este plazo de 7 días después de haber sido notificados y se reservan el derecho de acudir o no a un arbitraje, ¿no? Y también no comunicar el desacuerdo, no iniciar el arbitraje, esta es una decisión definitiva e inimpugnable, ¿no? Respecto a la emisión de las decisiones que emitan la Junta de Resolución de Disputas. Siguiente, por favor. Bueno, se da también el agotamiento del procedimiento ante la Junta de Resolución de Disputas, que es un presupuesto de arbitrabilidad, ¿no? Las materias bajo su decisión de la Junta de Resolución pueden ser sometidas a un único arbitraje previa disconformidad, porque si no están de acuerdo, dijimos al inicio, entonces se somete a un arbitraje único dentro de 30 días hábiles siguientes de la recepción total de la obra, ¿no? Entonces, cualquier controversia que se presente en la etapa de ejecución contractual, sometida a una Junta de Resolución de Disputas, que no se llegue a un acuerdo, entonces se puede someter a un arbitraje. Para eso existen 30 días. Y bueno, se tiene que hacer una evaluación de costo-beneficio, ¿no? Y esto le corresponde pues al titular, ¿no? De someter o no a un arbitraje las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, pero para eso el titular de la entidad deberá contar con un informe técnico legal debidamente sustentado, fundamentado, para que pues en este caso decida o no acudir a un arbitraje frente a una controversia que se presente en la ejecución de obras. Siguiente, por favor. Bueno, sí, esa es esta parte que les hemos compartido, comentado, lo referente a los mecanismos de solución de controversias, estas 3 formas de solución de controversias, que es la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Esta Junta de Resolución de Disputas es relativamente novedoso porque se ha aplicado todavía en la ejecución de estas obras para los Juegos Panamericanos en Lima, ¿no? Entonces, ha sido un mecanismo de solución que ha permitido que el avance de la obra sea bastante célere, porque a diferencia de un arbitraje, el arbitraje es se toma mucho más tiempo llegar a un acuerdo que una Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, hay ejemplos de esto en Bolivia, en Argentina, en Brasil también, en Chile, y en nuestro país, pues, en Lima, ¿no? Con los Juegos Panamericanos. Resulta bastante beneficioso con el tema del costo de tiempo, ¿no? Porque resulta es más célere, ¿sí? No se dilata tanto los tiempos con un arbitraje. Por eso es importante que, sobre todo en el caso de obras,
Aún así no supera 20 millones, sí sería importante que se someta a una junta de resolución de disputas ante cualquier controversia, ¿no? Bueno, hasta esta parte, no sé si tengan alguna consulta al respecto. Bueno, sí, doctor, nos indican aquí también, esta Junta de Resolución de Disputas, como usted lo indicó, es algo novedoso, no indicaban, ¿no? La ley de contrataciones hasta hace unos 3 años aproximadamente. Y nos indica el participante y al parecer sería más oneroso para la entidad porque según la explicación que nos indica el doctor Jovan, es más rápido y es más eficaz, así lo debemos entender. En el caso de obras, sí, ¿no? Recuerden que esa Junta de Resolución de Disputas solamente se somete en el caso de obras. Se conforma, dentro de las cláusulas del contrato, someter a una Junta de Resolución de Disputas para que evitemos llegar a una controversia, evitemos llegar finalmente a un arbitraje. Entonces, sí resulta bastante beneficioso y que se establezca pues esta Junta de Resolución de Disputas. Por eso es que el OCE ha dispuesto a través de la Directiva 12 del 2019 los procedimientos que se deben seguir para la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Yo los invito a revisar esta información, que es bastante amplia y por el tiempo no nos va a alcanzar detallar el contenido de esta directiva, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Es la 12, les repito, 12 del 2019. Sin embargo, les he comentado pues algunas modificaciones reglamentarias a través de decretos supremos, que lo que han hecho básicamente es precisar los montos a través de los cuales se puede acudir a esta Junta de Resolución de Disputas o cuántos son los miembros que lo conforman en el caso de que se tenga que conformar estas juntas para la resolución de controversias pues, que hay en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Así es, doctor, muy novedoso lo que indica sobre la Junta de Resolución de Disputas. Y nos indica el participante. Entonces, después de la decisión de esta Junta, se puede llevar todavía a un arbitraje. Así es, tal como lo hemos mencionado, si es que no se llega a un acuerdo, porque ustedes saben que en obras puede haber siempre controversias, entonces si es que las soluciones consulta, los informes técnicos de los integrantes de la Junta de Resolución de Disputas no terminan por resolver las controversias que hay en la etapa de ejecución contractual, pues se puede acudir a un arbitraje, se puede someter a un arbitraje y para eso existe un plazo, ¿no es cierto? Que dijimos que es de 30 días luego de emitida la decisión de esta Junta de Resolución de Disputas. Es totalmente válido, ¿no? Sí, sí se puede acudir a un arbitraje, ¿no? Y bueno, en este caso dijimos que puede ser un arbitraje o un árbitro único o un tribunal arbitral, ¿no? Tendrá las facultades ahí pues para decidir sobre la controversia respecto a lo que se haya presentado en la ejecución de esta obra, ¿no? Entonces, sí es posible acudir a un arbitraje. Así es, doctor Jordan. Y bueno, en este programa de especialización no hemos tratado exclusivamente el caso de obras, ¿no? Pero sin embargo se han dado los conocimientos básicos para entender, ¿no? Bueno, este caso de la Junta de Resolución de Disputas es básicamente para el tema de obras y podría aplicarse para obras menores de, por ejemplo, de 1.800.000 o digamos 3, 4 millones. Bueno, la norma exige, las modificaciones al reglamento, según el decreto supremo 250, establecen que es facultativo, ¿no? Por montos menores a 20 millones es facultativo, entonces no les impide, ¿no? Conformar esta Junta de Resolución de Disputas, sujetándose a esta directiva, a los procedimientos de la directiva de Junta de Resolución de Disputas, para nombrar, para considerar dentro del contrato, someterse a esta Junta, ¿no? O sea, no está impedido de hacerlo. Es una facultad que tendrá que evaluar la entidad para considerar como un mecanismo de solución de controversias, ¿no? Bueno, sí, doctor, al parecer ya han quedado claras las consultas. También a nuestros participantes les invitamos si es que hay alguna consulta que puedan realizar en el momento. Bueno, nos escribe nuestro... no había sido una consulta, perdón. Bueno, saludamos a Anel Molina, contadora pública, y a nuestro economista Wilber Estrada, que también nos están acompañando en esta sesión. Bueno, doctor Jovan Mendoza, al parecer ha quedado claro eh, las consultas que usted ha respondido muy amablemente y siempre agradecerle, doctor, por su participación
en el desarrollo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado, gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco, quienes nos han permitido llevar a cabo este programa de especialización. Esta ya es una sesión anterior a nuestra última sesión del día jueves, entonces ya estamos finalizando este programa de especialización. Doctor, siempre agradecerle por su acompañamiento en el desarrollo de este programa de especialización y dejarle también en sus palabras finales del desarrollo de nuestro programa. Bien, reiterar mi agradecimiento por la invitación a este importante módulo de capacitación virtual en contrataciones públicas. Esperamos haber cubierto las expectativas de los participantes, quienes laboran en las entidades públicas y el sector privado. Espero haber contribuido a vuestra capacitación y espero haberles alcanzado información valiosa, lo propio a través de los colegas que también participaron y también Roy en las capacitaciones a lo largo de toda esta sesión, ¿no? Entonces, esperemos que más adelante pueda ser presencial, ¿no? Las capacitaciones, será un gusto poder compartir un aula con ustedes, y si no, pues será hasta una próxima oportunidad. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes desarrollen, ¿no? Muchas gracias, doctor John. Siempre agradeciéndole su participación. Y bueno, también gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU. Indicarles a los participantes que no se olviden de registrar su asistencia. También a los que han estado en nuestra aula son, ya tenemos su asistencia registrada. Y también, Arlet, no te preocupes por tu asistencia. Carmen Luz siempre nos acompaña. Erika, Julio, Marlene, Patricia, Sandy, y Judy también, que nos acompañan en nuestras sesiones, también Alex, David, Sandino también, que nos ha estado acompañando durante el desarrollo en los primeros minutos. Seguramente por alguna razón se desconectó del aula. Bueno, el día de hoy hemos finalizado ya nuestro módulo quinto, solución de controversias durante la ejecución contractual. En el transcurso de estos días les vamos a remitir las evaluaciones concernientes al módulo de procedimientos de selección y ejecución contractual para finalizar nuestro programa de especialización. No se olvide nuestra última sesión el día de jueves sobre ética profesional de los funcionarios de las entidades públicas. Les agradecemos siempre su participación y no se olviden, por favor, a nuestros participantes que se encuentran registrados como matriculados, por favor, reenviarnos sus datos, nombres y apellidos completos para verificarlos y solicitar la emisión de sus certificados por las 120 horas académicas. Les agradecemos por su participación y daremos por concluido nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.